Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a seguir con nuestras clases asincrónicas. Esta es ya la sexta clase, la sexta oportunidad que nos podemos encontrar a través de este medio que nos permite la virtualidad, con la idea de ir intercambiando, de ir conociendo nuevas perspectivas, de integrar nuevas visiones, para que todos sepamos también cómo funciona el mundo del derecho laboral fuera de lo estrictamente académico, de lo que dice la teoría y de lo que dicen las leyes. Y hoy vamos a charlar, ha tenido la enorme gentileza de atendernos, el doctor Garrett Edwards. Garrett es una persona muy joven, como ustedes verán, es un abogado muy exitoso y muy capaz de la ciudad de Rosario, que hace la atención, digamos, en esta situación de atendernos desde Estados Unidos, porque Garrett no está acá, está por cuestiones laborales y de estudio en Massachusetts, según me comentaba recién. Entonces, bueno, ha tenido la deferencia de tomarse un rato en sus ocupaciones para poder charlar con nosotros y nosotras y poder discutir un tema. ¿A qué se dedica Garrett? Bueno, así como hemos venido trabajando distintos aspectos del derecho laboral más vistos desde el lado de los trabajadores, Garrett es más bien especialista en asesorar empresas, en derecho empresario, ha hecho derecho laboral también en algunas circunstancias defendiendo trabajadores y trabajadoras, pero su especialidad es más el asesoramiento de empresas. Es uno de los referentes de la Fundación Libertad aquí en la ciudad de Rosario, además de ser estudioso de tantísimos temas, y está entregando su tesis, o ha entregado su tesis doctoral que la hizo en Londres, así que está en Estados Unidos, pero la tesis está en el otro continente. Así que es un gusto que nos vamos a dar hoy poder charlar con Garrett, que además es un amigo que nos conocemos hace muchos años. Hola Garrett, ¿cómo andás? Buen día, buenas tardes, buenas noches, porque como es asincrónico, esto lo van a ver en cualquier momento. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos y por recibirnos. ¿Cómo estás, Martín? Muchísimas gracias por la invitación. El placer y el honor es todo mío de poder participar en este ciclo que estás llevando adelante, del que tuve oportunidad de ver algunas emisiones, que lo estás haciendo excelentemente y que además, como decís vos, tiene el valor agregado de sumar distintas ópticas, no quedarnos solamente en lo que dice o la fría letra de la ley o lo que dicen los libros o lo que dice una sola campana, sino la posibilidad de charlar de muchas cuestiones a la vez, así que yo agradecido de estar aquí contigo, con quienes nos estén acompañando del otro lado, Martín. Bueno, Garrett, uno de los temas que venimos tratando en el último tiempo y que está muy, digamos, de moda en la agenda de nuestro país, tiene que ver reiteradamente con las modificaciones en las leyes laborales, ¿no? Esta situación de que a veces se plantea en la cual determinados sectores de la economía, especialmente los vinculados a la producción o a las empresas, plantean de que las leyes laborales argentinas son caras. Hemos visto ya algunos docentes, algunos profes que nos han acompañado y nos han dado su visión, que por ahí no es tan cercana a este. Ahora, ¿cómo se ve del otro lado del mostrador? ¿Es difícil generar empleo en la República Argentina con las leyes laborales tal cual existen en nuestro país? ¿Cómo lo ves vos y cómo lo ves también especialmente de la experiencia que tenés de haber recorrido otros países del mundo y haber trabajado en otros lugares? Bueno, Martín, la pregunta que haces me parece que es clave y creo que nos pone de lleno primero con la siguiente cuestión. Los números a las claras demuestran la dificultad de creación de puestos de trabajo genuinos en el sector privado en lo que han sido las últimas décadas en la Argentina. Y aunque haya diferencias sobre cómo resolver esa problemática, seguramente todos estaríamos de acuerdo, sin importar en qué lugar nos ubiquemos del espectro de discusión, que lo que tenemos son parches sobre parches en lo que tiene que ver con la normativa laboral en la Argentina. Pensemos solamente como ejemplo el hecho de que mucho de lo que se ha modificado en el último año y medio por la pandemia ha sido en forma de decreto y de decreto de necesidad y urgencia, y no a través del Congreso de la Nación o a través de las legislaturas, si fuera el caso, en cada una de las provincias. Es decir, partimos por un lado de una normativa que a las claras, las estadísticas lo demuestran, no se genera
trabajo en el sector privado, y del otro lado una normativa que se va emparchando permanentemente y con eso no terminándose nunca de resolver los problemas que la misma tiene. ¿Qué podríamos marcar ahí, Martín? Sin duda alguna que lo que tenemos desde el lado económico del análisis es un problema de incentivos, y un problema de incentivos atado al concepto de seguridad jurídica. Si la seguridad jurídica, que tiene que ver con esa posibilidad de mantener las certezas, de poder mantener las expectativas y la certidumbre sobre qué es lo que va a pasar si llega a haber un conflicto en el futuro, en nuestro país lo que tenemos siempre es, por un lado, la incertidumbre absoluta de cómo se va a dar el vínculo en el futuro. Es decir, si hay un problema entre una empresa y un empleado, ¿qué es lo que va a terminar diciendo la legislación? ¿La legislación va a ser la misma en el momento en el que ese problema surja o va a haber cambiado? Eso solo como un punto. Luego podríamos sumar, a Martín, que sin duda alguna daría para lugar a la discusión, los costos de entrada y de salida del esquema, que están planteados por un lado, con todo lo que requiere desde lo formal, que es lo que marca la normativa y por tanto debe hacerse, para tomar un empleado o una empleada, y por otro lado lo que tiene que ver con cuando ese vínculo se rompe, se quiebra y no se desea continuar de una parte o de la otra, cuáles son los costos de salida, ¿sí?, que el mismo tiene, y que, como sabemos, en la Argentina, a diferencia de otros países, es más alto, y eso desincentiva a la creación de puestos de trabajo. Garrett, uno de los temas de agenda actual, digamos, muy vigente y que hemos estado charlando, tiene que ver con algunos proyectos de ley, en este caso uno de ellos impulsado por el senador Martín Lustó, que habla de eliminar la indemnización para cubrirla con una suerte de seguro similar al que se da en la industria de la construcción, ¿no? O sea, que es como una suerte de autoseguro o alguna cuestión de este tipo. ¿Crees que este tipo de iniciativas fomentarían el hecho de que se pudiera contratar? O sea, ¿la indemnización realmente es un limitante para que un empresario piense o no en generar otro puesto de trabajo, o tomar o no a una persona? Bueno, imagino, Martín, ahí que el proyecto de Lustó debe estar refiriéndose a la clásica indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la indemnización base para cuando tenemos un despido sin causa, es decir, un despido que no tiene una motivación para producirse más allá de lo que se le ocurra, en este caso, al empleador para poder cortar ese vínculo. Eso tiene ya de por sí un problema en lo práctico, que lo conocemos todos los que nos dedicamos al mundo del derecho, que seguro a cualquier abogado que le preguntes y que litigue te lo va a responder rápidamente, que si eso saliera, que primero que no creo que hubiese el apoyo político para hacerlo, pero imaginemos que se aprobara, que eso fuera ley vigente en la Argentina, a los 2 segundos vos tenés todos los reclamos de inconstitucionalidad habidos y por haber, y una problemática de la aplicación de la ley en el tiempo que sería gigantesca. Es decir, toda la gente que está transitando en este momento, en el presente, su vínculo laboral, y que diría, a ver, yo empecé a trabajar con otra ley, ¿cómo puede ser que ahora de repente me cambien las reglas de juego? Eso traería ya de por sí un montón de problemas sobre cómo se aplica en el presente, sobre cómo se aplica en el futuro. Y luego, en un segundo punto, Martín, uno lo compara con lo que tiene que ver con las realidades de otros países, donde quizá las leyes laborales son más flexibles, o las leyes laborales son menos tuitivas de los derechos de los trabajadores. Pensemos por caso a los Estados Unidos, donde la cuestión es Estado-Estado, o podemos irnos quizá a otros lugares de Europa. Lo que uno nota es que tampoco es que uno puede pendular completamente hacia el otro extremo de hacer desaparecer completamente un instituto que además tiene una tradición arraigada en un país. Es decir, cuando la gente está acostumbrada a algo, Martín, cuando las reglas de juego están marcadas de una forma, todo el mundo conoce que corresponde una indemnización ante un despido sin justa causa, y difícilmente una norma pueda modificar rápidamente eso. Otro sería el caso si discutiéramos, por ejemplo, todas las multas que han quedado acumuladas a lo largo del tiempo con distintas normas que se van sumando a la indemnización del artículo 245, y que en general terminan utilizándose solamente como moneda de cambio por parte de los abogados al momento de negociar extrajudicialmente el pago de la indemnización. Efectivamente, que son las multas agravadas que tienen que ver con los contratos no registrados o no correctamente registrados, que lo que refiere Garrett es que habitualmente cuando llega una negociación, esas multas el trabajador, la representación del trabajador o la trabajadora la cede en función de alcanzar algún tipo de acuerdo. Otra pregunta a Garrett que digo desde la experiencia y de lo que has visto, tiene mucho que ver con esta idea de la industria del juicio, o la idea de que alrededor del derecho laboral y alrededor del derecho del trabajo hay una suerte
de círculo que fomenta la litigiosidad y demás. ¿Cómo lo ven desde el lado de las empresas? Efectivamente existe la industria del juicio, hay abusos, se podría manejar de otra manera, es conveniente a la empresa, es conveniente a los trabajadores, es más una cuestión que se instala, digamos, a nivel de los colegios de abogados o la discusión académica, o efectivamente es un problema, como lo denunció en su momento el expresidente Macri, digamos. Bueno, Martín, yo creo que hay uno en principio tiene que ser cuidadoso siempre con las generalizaciones, ¿no? Porque que haya algunos grupos de abogados o algunos abogados a título individual que se beneficien de forma espuria de los reclamos que presentan, no significa que todos los abogados hagan eso o que el gremio haga eso en definitiva. Eso dejándolo por un lado. Del otro lado, sin duda alguna, que existen casos aislados, anecdóticos, de los cuales uno puede dar cuenta de lo que podríamos llamar coloquialmente o como se lo conoce mediáticamente la industria del juicio. Cualquier abogado, no hace falta que te lo diga yo y no hace falta que uno de nombres, seguro que conoce o se ha enterado de algún caso donde alguien ha reclamado algo que no le correspondía, donde alguien ha dicho que la dolencia que tenía era mayor que la que tenía en realidad, incluso, y uno lo ha visto en los medios y eso se ha registrado, de algunos estudios, incluso en la provincia de Santa Fe, que se dedicaban a cortar tendones para hacer reclamos a las aseguradoras de riesgo del trabajo, o uno ha visto médicos que hacían certificados médicos falsos para presentar para las licencias. Es decir, el tema de cómo se manejan los reclamos y de qué se presenta, hay una cuestión a título individual que muchas veces termina agrandándose y que eso sin duda alguna impacta luego en el funcionamiento del sistema todo. Pensemos, Martín, quizá la cantidad de reclamos inflados que ocupan a los tribunales y a los jueces en tener que resolverlos, en tener que dedicar tiempo y en tener que dedicar recursos de la Administración de Justicia, que es pública y que es para todos, enfocados en esos casos y no enfocados a lo mejor en todos aquellos otros reclamos válidos, legítimos, que requieren de una respuesta rápida, de una respuesta veloz por parte de la justicia y que no la tienen muchas veces, por eso que hablamos del embotellamiento judicial y de aquello de lo que muchas veces los jueces y los abogados se quejan diciendo que hace falta más juzgados o que hace falta más recursos porque no se puede dar abasto con la cantidad de reclamos que hay. Es decir, hay un problema con los reclamos, podríamos decir, espurios, podríamos decir ilegítimos, los hay, los existen. Yo no diría que eso es una generalidad que afecta a todos, pero sin duda alguna que ensucian luego el momento de discutir, el momento de analizarlos, porque terminan echando un manto de duda sobre aquellos reclamos que son legítimos, Martín. Garrett, una de las cuestiones que habitualmente leemos en los diarios y que por ahí a quienes venimos del mundo de los sindicatos nos hace ruido o no terminamos de entender es el tema de una frase, digamos, que es algo así como las leyes laborales en la Argentina nos restan competitividad con otros países de la región u otros países del mundo. Es decir, habría empresas o posibles inversiones que no vienen a Argentina por la fortaleza o lo estricto de sus leyes laborales. ¿Cómo lo ves ese sistema? ¿Cómo se ve desde el otro lado, digamos? O sea, en realidad el empresario que quiere generar empleo, que quiere instalarse, o el inversor que viene quizás desde otro país. ¿Cómo ve el sistema laboral argentino? ¿Es una cosa que consulten? ¿Es un problema que efectivamente coticen y que de alguna manera sea una motivación para no invertir en nuestro país o para no asentarse? La pregunta que haces, Martín, es perfecta y puede ser que tenga una respuesta que no guste, pero los hechos son de una forma y no son de la forma en la que uno querría necesariamente. Tomo prestado una frase del amigo Alejandro Bongiovanni, que él decía que en la Argentina uno no contrata a un empleado, sino que lo adopta por las dificultades luego para poder deshacer el vínculo si no está conforme alguna de las partes, principalmente la parte, en este caso, en el ejemplo de la que estamos hablando, sería la parte empleadora. Cuando las empresas del exterior ven a la Argentina, el costo laboral es uno de los elementos y de las variables que toman en cuenta. Yo no diría que es la principal, me parece que está peleando palmo a palmo con lo que tiene que ver con los costos fiscales y financieros de la Argentina, es decir, me parece igualmente que la cuestión tributaria todavía le gana por un pelín a la cuestión del empleo, pero la cuestión del empleo es vista con gran atención debido a la potencialidad de reclamos y litigios que puedan llegar a surgir luego, no solamente por lo que puedan costar los empleados en el esquema económico y en el cálculo monetario que hagan las empresas, que sin duda que lo hacen,
y que somos más caros que otros países, incluso teniendo sueldos en dólares más bajos que el resto de la región, porque si nos fijamos con las devaluaciones y la inflación acumulada de los últimos años, Argentina tiene de los sueldos en dólares más bajos de toda América Latina. Aún así, lo que se ve es el costo de desarmar el emprendimiento si el emprendimiento fracasa, que eso lo miran las empresas, lo toman en cuenta y dicen, a ver, no, si en Argentina es demasiado complicado, vayamos a Uruguay, vayamos a Brasil, vayamos a Chile. Pasó hace poco, lo podemos decir el nombre porque es una empresa que fue de público notorio, cuando Amazon tenía que decidir dónde ponía algunos depósitos y trabajos online, que terminó no eligiendo a la Argentina, y uno de los puntos, además de lo fiscal, tuvo que ver con lo laboral. Hablando de Amazon y de las nuevas, los nuevos tipos o los nuevos modelos de empresarios, bueno, no tan nuevos, no novedosos, pero sí en el contexto de la historia, el caso de Mercado Libre y este tipo de nuevos emprendimientos que vinculan distintos sectores de la producción y demás, y la vieja costumbre argentina de querer encuadrarlos en algún lado. Entonces veíamos conflictos con el sindicato de camioneros, conflictos con el sindicato de empleados de comercio, conflictos con el sindicato que ahora representa a los vendedores por telefonía o a quienes hacen la intermediación a través de eso. ¿Cómo, cómo imaginás, o sea, el futuro de este tipo de empresas? ¿Habrá una regulación específica? ¿Hay que dejarlos que se desarrollen, digamos, de acuerdo a cómo han venido progresando el negocio? ¿Cómo es la visión desde el otro lado, digamos? Porque la tendencia nuestra desde los sindicatos, desde la cuestión más tradicional, es, bueno, vamos a poner un orden a todo. Si yo tengo estas cajitas, en algún lado de esta cajita tiene que entrar, y quizás en otros lugares, evidentemente, hay otros desarrollos, hay otras posibilidades. ¿Cómo desde el sector de la inversión, desde el sector de la empresa, ven y visualizan estos fenómenos y cómo lo incentivaríamos para que efectivamente sigan creciendo? Porque evidentemente son empresas exitosas. Bueno, de esto se preguntaba un viejo autor francés, Martín, que se llamaba Frédéric Bastiat, que entre sus libros más famosos tenía un escrito muy breve que es Lo que se ve y lo que no se ve, donde él analizaba en París cuando aparecían las primeras lamparitas, y los que se quejaban con mucho brío eran los vendedores de velas, que decían, nos están arruinando el negocio, aparecieron las lamparitas, aparece la electricidad, ¿qué vamos a hacer? Y pedían ponerles grandes impuestos, ¿no?, a las bombitas de luz, para que no les quitaran el negocio. A Henry Ford le pasó algo muy parecido en los Estados Unidos con el Ford T. Recordemos que antes se manejaban en carretas y llevaban las cosas, los chasquis, de un lado a otro, y es por eso que la fuerza de los motores la medimos en caballos de fuerza, ¿sí? Porque se comparaban con los caballos de verdad. Esa es la cuestión histórica. En un momento hubo regulaciones en los Estados Unidos que decían los autos no pueden ir más rápido que los caballos. Aunque parezca mentira, aunque nos parezca ridículo en pleno siglo XXI, eso era lo que decía. Vos traías a colación un ejemplo hace no demasiado tiempo, cuando desde el gremio de camioneros se quejaban con respecto al correo, con que se dejara de enviar por internet el resumen de la tarjeta de crédito y se siguiera enviando de forma papelizada para que todos lo recibieran en su casa, ¿no? Esto trae una discusión con respecto a la destrucción creativa. ¿Qué significa esto? Que cuando surge una tecnología superadora de las anteriores, trae siempre a colación la discusión de qué es lo que va a pasar con la tecnología anterior y con los trabajos anejos y aledaños a lo que se venía haciendo. Y ahí tenemos dos caminos o dos respuestas posibles. Hay uno que sin duda, Martín, parece contraintuitivo, pero termina siendo más claro. Parecía que el correo postal se iba a morir en el mundo, y la entrega de cosas por internet, de que la gente compre en Mercado Libre o en Amazon o en donde sea, ha terminado generando que el correo tenga un revivir en todo el mundo, incluido en la Argentina. Lo hemos visto con la pandemia, donde la gente se ha acostumbrado a comprar por internet. Es decir, por un lado, muchas veces terminan renovándose o regenerándose los puestos de trabajo, o reviviendo incluso industrias que parecía que estaban caídas, pero que terminan encontrando su espacio con estos cambios tecnológicos. Y del otro lado aparece la pregunta a la que no tenemos que correrle la cara, la que tenemos que tocar, y que es, ¿qué sucede con esa gente que no logra reajustarse y reacomodarse a esas nuevas tecnologías? Y ahí es donde sí debemos tener una
respuesta en conjunto que nuclee tanto lo que diga el Estado más lo que pueda hacer el sector privado cuando no ha logrado reenfocarlos o reencauzarlos en una nueva actividad, sobre qué se hace para que esa gente no quede marginada y al costado del camino, Martín, que sería la otra porción que no debemos no ver y que no debemos no analizar del surgimiento de nuevas tecnologías que sin duda alguna hacen que tengamos bienes y servicios mejores y más baratos. Eso también es el costado para los usuarios y los consumidores, ¿no? Y ahí nos deja abierta la pregunta para otro tema de los que venimos charlando últimamente, que tiene que ver con el trabajo a través de plataformas, ¿no? O sea, todo el tema de empresas tales como Rappi, Globo, Pedido Ya, en lo cual se ha dado toda una discusión respecto de no solamente la sindicalización, que es una consecuencia, sino de el estatus laboral o no laboral, porque ahí hay una tensión incluso de los propios trabajadores o trabajadoras, quienes hay que sostienen que son de alguna manera tienen alguna relación de dependencia porque la dependencia de la plataforma es limitante, y hay quienes te dicen, no, mira, yo en realidad trabajo yo, el riesgo lo asumo yo, me siento libre, es una forma de emprendimiento nueva, soy mi propio jefe. ¿Cómo ves el futuro de este tipo de relaciones? ¿Crees que se va a extender en el tiempo? ¿Va a ser la modalidad? Incluso está el caso de Uber, ¿no? Que en Argentina es tan cuestionado, e imagino que en Massachusetts, donde está vos, es como normal, porque uno ve las películas y se piden, o sea, ya no existe el Yellow Cab, sino que piden un Uber directamente, o sea que ya llegó a Netflix, o sea que ya tiene que ser una novedad ya. ¿Cómo ves esta situación en la Argentina, ¿no? Con una tradición muy regulatoria respecto de las relaciones laborales, pero efectivamente para la posibilidad de desarrollar esto, que ahora ya se ha normalizado, se ha generalizado en el uso de la población? Creo, Martín, que vos das en la tecla ahí con la comparación y con los países que elegís para tratar de demostrar el contraste, partiendo de la base de que nosotros en la Argentina formamos parte de una familia que es la familia del derecho romano continental, y si le queremos poner el nombre rápido con la que se refieren los gringos a nosotros, la familia del civil law, ¿sí? Mientras que el otro ejemplo que vos marcabas es la familia del derecho anglosajón, la familia del derecho del common law, que principalmente se ve en los Estados Unidos y se ve en el Reino Unido, que tiene una manera completamente distinta de concebir los vínculos laborales como nosotros los entendemos, que nosotros siempre lo vemos como una cuestión más rígida, mucho más formalizada, siempre por escrito, aunque sea alguna cuestión que dé cuenta de la existencia de esa relación laboral, mientras que en los Estados Unidos, donde todo reside más sobre el peso de la costumbre, sobre el peso de la jurisprudencia, fue surgiendo en los últimos años lo que ellos llaman la gig economy, la GIG economy, que nosotros, fíjate la traducción que nosotros le daríamos, ya el concepto peyorativo que tendría el término, nosotros le diríamos la economía de la changa, la traducción de la gig economy, si tuviéramos que buscar una palabra que entendamos todos perfectamente cuando se refieren los estadounidenses a eso de la gig. Que geek, por ejemplo, lo usan para cuando va alguien a tocar un bar, eso es un geek también, por ejemplo. Es un término muy coloquial que fue tomando cada vez más peso académico y que ha sido una forma de encontrar una fuente de ingresos para aquellos que no tenían la posibilidad de encontrar un empleo formal en relación de dependencia, por ser muy jóvenes y no tener experiencia, o por haber pasado de determinada edad y el mercado laboral estar excluyéndolos al no darles nuevas oportunidades tampoco de reingreso. Mientras que nosotros en la Argentina tenemos una tradición completamente distinta desde lo legislativo, desde el funcionamiento de los vínculos. Fíjate, no hace falta que digamos la empresa, pero todos la conocen. Hay una empresa que tuvo que ajustarse de esas de entrega y de delivery a las normativas y tenerlos en relación de dependencia, porque era la única manera en la que podía operar. Pasó con otras empresas también de transporte, como le llaman ahora, que en realidad eran de intermediación entre la oferta y la demanda del transporte, que han tenido que registrarse, otras que han recibido normativa donde se los ha aprobado, como Uber en el caso de Mendoza. Eso da cuenta de que la tradición y la raigambre jurídica en nuestro país termina exigiendo que estas empresas tomen algún formato si quieren funcionar, o que estén dispuestas a litigar hasta las últimas consecuencias cuando los casos se presenten ante la justicia, que son distintas formas de poder hacer, digamos, el entre de las empresas en cada uno de los países. Ahora, probablemente en nuestro país, igual que como ha sucedido, por ejemplo, en Reino Unido con algunos reclamos, haya grupos que reclamen, que pidan, que demanden
por un reconocimiento de una relación laboral encubierta, y ha sucedido casos donde lo han ganado y ha pasado en Londres, por ejemplo, Martín, no solamente estamos hablando de América Latina. Sí me preocupa que hay mucha gente que hace uso de estas herramientas, de estas aplicaciones para poder hacerse de un ingreso cuando no tiene acceso a absolutamente a nada. Si al cerrar estas esclusas no estaríamos dejándolos completamente fuera de la mesa y completamente fuera del sistema, sin posibilidad alguna ni de trabajo formal ni de un trabajo de la gig economy. Y ahí dentro de esas situaciones, ¿no? ¿Cómo ha avanzado la legislación argentina respecto de algunas cuestiones, a diferencia de otros países, ¿no? Nosotros, recuerdo cuando yo era más chico, que el sinónimo del trabajo precarizado era el McDonald's. De hecho, se hablaba del McJob, ¿no? O sea, como un ejemplo de el trabajo precario, que era la primera oferta laboral. ¿Crees que faltan incentivos para que los empresarios o el sector empresario tome nuevos trabajadores, tome gente más joven? ¿Qué flexibilizaríamos o qué cambiaríamos de la ley laboral para promover este tipo de ingresos, ¿no? Más allá de ingresos laborales, digo, más allá de que evidentemente hay una cuestión fiscal que pese y que no tiene necesariamente que ver con lo laboral? Bueno, lo de los Mac Jobs, yo me acuerdo, Martín, yo era más chico, pero era todavía de la época en la que se referían a eso, no solo en la Argentina, sino en otras partes del mundo. Eso terminó teniendo una evolución bastante complicada en otros rincones del planeta. Por ejemplo, en Reino Unido existe desde hace algunos años lo que ellos llaman los garbage contracts, los contratos basura, que son contratos laborales que no tienen un mínimo de cantidad de horas ni semanales ni mensuales para realizar las tareas. Es decir, no aseguran un piso de cantidad de horas a trabajar por las cuales se contrata a esa persona, con lo cual tampoco aseguran un piso de un ingreso mensual, si uno no sabe cuántas horas va a estar trabajando ese mes o va a estar teniendo que ponerse a disposición. Es decir, la evolución de esos trabajos en otras partes del mundo ha dado lugar a figuras jurídicas que son siempre muy discutidas, pero que también tienen el contrapeso y la discusión sobre si permiten o no permiten que gente ingrese al mundo del trabajo que no tendría quizás esas oportunidades. A mí me parece que nosotros en nuestro país nos debemos una discusión muy importante sobre la utilización, o podríamos poner paréntesis, la mala utilización de las pasantías y de las becas, que si bien tiene una normativa que ha tratado de ser cada vez más clarificadora a lo largo del tiempo, muchas veces ha terminado utilizándose, y acá lo digo de parte de las organizaciones, muchas veces ha terminado utilizándose para encubrir relaciones de trabajo que deberían estar formalizadas de otra forma, justamente porque los incentivos están puestos para, como el Estado va constriñendo en ese esquema, a buscar los intersticios que den una posibilidad de escapar de esas herramientas y de esas figuras. Ahora, del otro lado, a mí me parece que lo que hay que hacer es favorecer un funcionamiento claro y seguro, con certeza para ambas partes, tanto para la parte trabajadora como la parte del empleador, en lo que tiene que ver con los famosos periodos de prueba, que en nuestro país suelen ser de 3 meses, pueden variar según algunos convenios y demás, pero en general se manejan por la regla, y que quizás no tienen el tiempo suficiente para poder dar cuenta de si el vínculo va a terminar funcionando o no va a terminar funcionando. Y a eso, bueno, hay que sumarle lo de la pandemia ahora, con lo que hemos tenido durante este año y medio, con la suspensión de despidos sin justa causa, que eso también ha funcionado como una puerta que ha cerrado de los dos lados el ingreso y el egreso de trabajadores, ¿no? Hay en otros lugares del mundo una discusión permanente respecto del tema de la integración o no la no integración de naciones, ¿no? En Argentina es como que tuvimos una época así de enamoramiento del Mercosur y de nuestro orgullo por la pertenencia al bloque común del sur y demás, pero por ejemplo en Inglaterra, que es un país que conoces, el Reino Unido que has viajado, está en otra etapa, digamos, de esa salida, saliendo de la Unión Europea y tratando de tener decisiones más autónomas. ¿Cómo ves el futuro de la integración regional en Argentina o en Latinoamérica, si se quiere, o en Sudamérica, en función de las experiencias europeas? ¿Vamos a seguir avanzando hacia eso o vamos a ir separándonos, y especialmente por el impacto que puede llegar a tener en la cuestión laboral, ¿no? A mí me preocupa muchísimo lo que decís vos de Reino Unido y la salida de la Unión Europea. Yo le reconozco y le destaco todas las cuestiones falibles de la Unión Europea y todo lo que puede molestar de un organismo supranacional que nos dé normas, pero
el Reino Unido se sale de la Unión Europea, me parece, por los motivos equivocados, por motivos políticos, por inquina, se lo ve incluso por cuestiones de racismo y de discriminación muy fuertes de algunos de sus máximos referentes, y hoy eso lo está pagando y lo está pagando fuertemente, empezando a desconectarse del resto del mundo. Él tiene incluso problemas con trabajadores de los trabajos menos calificados, que no consigue gente que los pueda hacer, porque la mayoría de los que lo hacían eran extranjeros que muchas veces cruzaban permanentemente de la Unión Europea hacia el Reino Unido para hacer sus labores. Caso paradigmático era el de los camioneros, que los camioneros, la mayoría de los camioneros en el Reino Unido eran polacos y han quedado excluidos de la posibilidad de ingresar y de salir de Inglaterra y del resto de los países de Gran Bretaña. Yo creo que nosotros estamos tristemente también en un proceso de fragmentación de lo que tiene que ver con el Mercosur. Lo vemos con el caso de Uruguay, con la calle Pou, que ya ha marcado que va a tomar su camino de manera independiente, que está dispuesto a que lo acompañen. Por caso ahora presenta lo que tiene que ver con el acuerdo de libre comercio que está pronto a cerrarse con China, y dice que ese va a ser el primero de varios. Y si bien invita al resto de los países del Mercosur a unirse a Uruguay, me da la impresión de que las diferencias políticas van a terminar conspirando entre los países de la región, por lo menos por los próximos 2 a 4 años, en la posibilidad de vínculos más certeros y más duraderos. Pensemos que Chile está desarmando su sistema de pensiones con un gran reclamo de la gente que solicita que le den su dinero que se ha ido acumulando a lo largo de los años, con una reforma constitucional todavía de final incierto, pero probable, con grandes cambios respecto a la constitución pinochetista de la década del 80, con elecciones en el mes de noviembre en Chile que probablemente marquen también un cambio de signo político más hacia la centroizquierda, a diferencia de la centro-derecha de Sebastián Piñera. Me parece que va a estar complicado el panorama para una regionalización más compartida, y una regionalización más compartida es la posibilidad de que la gente se mueva libremente de un país a otro, pueda trabajar libremente en un país y en otro, que es sin duda algo que ayudaría y mucho, quizá para las provincias del norte, que son las que están más cerca obviamente del resto de los países, ¿no? Tomo la otra parte del empleo grande que tenemos, que es el empleo público y el rol del Estado, ¿no?, como empleador, que es otra de las cosas que vemos en la materia. ¿Cómo la experiencia comparada? Porque acá en la Argentina tenemos esta idea de que el Estado es un empleador permanente, estamos hablando del Estado nacional, del provincial, del municipal, y que tiene un peso importante dentro del presupuesto, o sea, dentro de lo que el Estado recauda, una buena parte se destina a la masa salarial y demás. ¿Cómo es en otros lugares del mundo? ¿Cómo crees que es el impacto de esto en la Argentina? Efectivamente existe un sobregiro del Estado, una amplitud del Estado que genera mayor contención social a través de los puestos de trabajo. Habría que buscar otra alternativa. ¿Cómo es en otros lugares del mundo? ¿Cómo es en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde estás ahora vos, o en el Reino Unido, otra realidad que conoces? Bueno, Estados Unidos tiene la particularidad, Martín, de que tiene una gran cantidad de trabajadores estatales, porque tenemos en principio por lo menos 2 o 3 niveles para analizar: el nivel federal, igual que en Argentina, que sería el nacional; el nivel estatal o estadual, que sería el equivalente de las provincias; y luego tienen también los condados y los municipios en los que se van subdividiendo. Lo que tiene Estados Unidos, y me parece que es una principal diferencia a marcar entre el empleo público en otros que el empleo público en la Argentina, va del lado de que el empleo público en el resto del mundo, en su mayoría, y si hacemos una cuestión macro, simplemente a los fines de poder hacer un contraste, el empleo público paga menos que el sector privado en el resto del mundo. En la Argentina, si uno ve la ecuación, el empleo público paga más que el sector privado en la mayoría de los puestos, en una visión comparada. Busquemos los percentiles, uno lo ve, además son datos del INDEC, que se van publicando de manera trimestral. El sector público parecería tener más incentivos para atraer gente. Pensemos por caso cuántos abogados quieren trabajar en los tribunales, o cuántos contadores quieren trabajar en la FIP, o lo que fuere, mientras que el sector privado, que es el que tiene que generar dinero para pagar los impuestos, para pagar en definitiva el gasto corriente del funcionamiento del Estado, cada vez tiene menos trabajadores, cada vez genera menos riqueza, y por ende cada vez hay menos para poder utilizar por parte del Estado luego de haber realizado la exacción correspondiente. Es decir,
lo que nos tenemos que preguntar con respecto a eso no solamente es la cantidad y cuántos necesitamos en el sector público para realizar las actividades, que uno debería tener algún tipo de análisis de eficacia y de eficiencia de los mismos, sino también por qué resulta tan poco atractivo el sector privado en relación al sector público cuando en cualquier otro lugar del mundo nadie querría ser un miembro del fisco estadounidense, del IRS, cuando pudiese ser directivo en cualquier empresa de las cotizantes en la bolsa de Nueva York. O sea, eso en la Argentina no sucede. En la Argentina el sector público, que tiene la posibilidad de mantenerse en el empleo sin que lo despidan sin justa causa, es algo que le hagan el trámite correspondiente administrativo para la exoneración, que es un trámite bastante complejo y engorroso, y el sector privado, que ahí tiene muchas menos protecciones que el sector público. Ahí tenemos, sin duda alguna, un desequilibrio entre ambos lados. Garrett, tuvimos un hecho de trascendencia mundial como la pandemia que de alguna manera, por lo menos en lo que hemos vivido nosotros o nuestra generación, no ha tenido comparación con otros hechos a nivel global, al mismo tiempo, digamos, impactando en todo el sistema económico. ¿Cómo crees o cómo visualizás el futuro del mundo del trabajo post pandemia y especialmente una referencia a lo que ves en la República Argentina? Bueno, a mí me da miedo utilizar el término post pandemia porque creo que no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser un día que de repente nos despertemos y digamos se acabó la pandemia y las cosas volvieron a como las recordábamos, no va a ser alguien diciendo en la televisión se acabó la pandemia, vuelvan a vivir como vivían antes. Me parece que la experiencia indica, por lo que uno puede rescatar de sucesos similares anteriores, que todos nos quedan alejados en el tiempo en comparación con lo que estamos viviendo ahora, porque nos tenemos que remontar mínimo 100 años para tener una pandemia de ese nivel y de esa extensión, aunque tuvimos otras pandemias desde lo formal en las últimas décadas. Yo creo que por un lado, en principio, vamos camino a que en los países más desarrollados, que tienen un mayor acceso a las vacunas, se erradique de una manera bastante importante el tema del coronavirus, aunque tienen también las discusiones por los grupos antivacunas, que son más grandes que en la Argentina. Por suerte nosotros en la Argentina ese problema no lo tenemos en la cantidad o en el porcentaje que puede verse en los Estados Unidos o en algunos países europeos. Sí me parece que los países que tienen menos recursos y que se encuentran más en la periferia, puede ser un caso de ellos Argentina, uno puede terminar encontrándose con una pandemia que termine evolucionando en una endemia, como lo tuvimos en un momento al comienzo de todo este periplo, es decir, que el coronavirus pase a formar parte de nuestras vidas. Ahí serán los médicos, los epidemiólogos y los infectólogos y demás los que entenderán mejor cómo se va dando ese proceso, pero es un proceso que va a cambiar, me parece, mucho de lo que veníamos y de lo que estábamos acostumbrados a hacer en el mundo del trabajo. ¿Cuánto de lo que cambiamos en este año y medio va a quedarse y cuánto se va a revertir en el minuto mismo en el que pueda revertirse? Me parece que es la pregunta de coyuntura, que es la pregunta de la hora, y también cuánto de lo que hemos aprendido en este año y medio va a terminar siendo favorable. Pensemos, por ejemplo, ahora con lo educativo, que es lo que estamos participando ahora, Martín. Estas herramientas, que muchas de ellas las teníamos disponibles incluso antes de la pandemia, porque es cierto que muchas mejoraron en este año y medio, pero la gran mayoría ya existían, estaban, algunas incluso de hace 5, 6 o 10 años, y nos hemos acostumbrado a usarlas, y me parece que quienes están del otro lado, los alumnos, van a demandar este tipo de herramientas y su utilización para la corrección de exámenes, para la posibilidad de repasar clases cuando ya no las tienen, para aquel que se enferma, ya sea de una gripe o un resfriado común, que se acabe el estigma de tener que ir a trabajar incluso estando con un resfrío, que muchas veces uno lo veía en un montón de lugares donde la gente se la invitaba amablemente a ir a trabajar independientemente de cuál fuera su estado de salud, y ahora con las preocupaciones por el tema de los contagios posibles, las empresas y las organizaciones van a ser mucho más cuidadosas con la posibilidad del teletrabajo, con la posibilidad del trabajo desde casa, algo que hace años hubiese sido imposible de imaginar y de pensar, no solo en los Estados Unidos, sino también en nuestro país, la Argentina. Yo creo que vamos hacia un sistema híbrido en la cual las cosas que no sean conducentes a hacer en personas se van a dejar de hacer en personas, y siempre con la lucha, la batalla contra el paradigma anterior, porque como lo explicaba Thomas Kuhn, un paradigma no cambia, Martín, hasta que desaparecen todos los que sostenían el paradigma anterior. Esto no va a ser un cambio simple, un cambio llano, un cambio que se dé fácilmente, pero en algún momento van a ser
todos de la nueva generación, los que estén acostumbrados a trabajar con las computadoras y con las pantallas, los que terminen siendo los jefes del día de mañana. Y la tecnología sigue avanzando y en la situación de los trabajadores, las trabajadoras, los puestos de trabajo y la relación con la modernización y el desplazamiento tecnológico es una situación que claramente hay que abordar, que lo venía tratando ya la OIT en el año 2018 sin imaginarse todo eso. Pero se nos va acabando el tiempo, Garrett, y para ser justos con los 45 minutos que habitualmente le pedimos a nuestros invitados, te pediría un favor, que compartas con los chicos, con las chicas, el trabajo de tesis que estás haciendo, digamos, o la idea del trabajo de tesis que estás haciendo, que estás entregando, mejor dicho, dónde lo estás haciendo y en qué consiste, o sea, en palabras claras para que lo puedan entender, porque tiene de alguna manera, el otro día cuando me lo contaste me llamó la atención y me quedé pensando que también de alguna manera es un anticipo de un montón de cosas que vienen. Bueno, hace poco entregué mi tesis de maestría, una maestría en Derecho con especialización en propiedad intelectual en LSE, la London School of Economics, en Londres, en Inglaterra, Martín, con una tesis, el título traduzco, ¿qué diría Steven Spielberg cuestionando la utilización de la inteligencia artificial en obras artísticas como el cine y los guiones? Es una pregunta sobre ¿a quién le pertenece la propiedad intelectual? ¿Quién debemos considerar como autor de aquellas obras artísticas que son realizadas por inteligencia artificial, es decir, por máquinas? Es decir, no son realizadas por seres humanos, como ha sido la regla básicamente por el 99% de la historia de la humanidad, sino que ahora lo que tenemos ya desde hace algunos años son máquinas, son algoritmos, son aplicaciones que uno toca un botón, aprieta una pantalla y de repente esa máquina nos escribe un guión, esa máquina nos imagina la escena y la dirige. Pensemos, por ejemplo, que hoy Toy Story tranquilamente podría dirigirse por una computadora, incluyendo hacer los dibujos propiamente dichos que se generan por computadora y que uno veía en la pantalla grande en la década del 90. Y eso trae a colación la pregunta, Martín, que es una pregunta que también se vincula con el mundo del trabajo, es ¿quién creó esto? ¿Lo creó la persona que apretó el botón? ¿Lo creó la persona que creó y que diseñó el aparato que lo está haciendo? ¿Lo creó la propia máquina? ¿Sí? ¿Le corresponde o no le corresponde protección? ¿Esto entra dentro del ámbito del dominio público, es decir, lo puede usar cualquiera, o amerita que lo protejamos como protegemos cualquier otra obra que crean los demás? Y esto, que yo lo pensé para el mundo del cine, para el mundo de la televisión, para el mundo de los guiones y para el mundo del arte, también se está discutiendo para el mundo de las patentes, es decir, para el mundo del trabajo y de la generación de la industria, que también va a tener que ver con si las empresas están dispuestas a invertir en tecnología que cree cosas, a sabiendas de que quizás, si no está la normativa marcada como corresponde, quizás no será protegida aquello que crean. Entonces es una pregunta que me pareció muy interesante plantear para los años venideros, y en algún momento, quién sabe, quizá hablemos de los derechos de los robots y de las máquinas. Martín, si ya venimos hablando de los derechos de los animales, ¿por qué no pensar dentro de 10 o 15 o 20 años que las máquinas digan nos están esclavizando, queremos nuestros derechos y que nos los reconozcan, ¿no? Entonces, hay películas que nos parecían muy futuristas al respecto y ahora se van materializando, digo, ¿no? Es increíble, ustedes verán la complejidad de lo que plantea Garrett, pero no es una cuestión teórica, digo, lo que Garrett plantea es algo real, algo que sucede ahora, algo que está en el mundo, que por ahí uno en la habitualidad de su vida cotidiana no lo ve, pero efectivamente existe y todas las implicancias, y le dejo que vuele su imaginación a cada una y a cada uno de ustedes para que piensen cómo esto podría impactar en el ámbito del mundo del trabajo, en el ámbito del mundo de la educación, en el ámbito de la vida cotidiana. Garrett, no te queremos sacar más tiempo, sabemos que estás trabajando muchísimo en Estados Unidos. Te agradecemos un montón este tiempo que nos has dado para poder aprender un montón de cosas con vos. Y bueno, nada, te dejo el saludo final para los chicos y las chicas de la carrera. Agradecido yo, Martín, por la invitación, agradecido con quienes están del otro lado
acompañándonos desde sus pantallas, de donde sea que nos estén viendo, y siempre la importancia de poder escuchar distintas campanas y distintas voces, como vos lo marcabas al comienzo. De ahí uno siempre toma los elementos que le parecen más enriquecedores, deja de lado aquellos que no considera útiles, así hace su propio proceso de abstracción, y así es como uno va aprendiendo cada día un poquito más, porque la gracia está en que todos aprendamos un poquito cada día más, Martín. Bueno, Garrett, un abrazo grande, cuídate mucho y bueno, te esperamos a la vuelta, quizás podamos presencialmente conocernos y ver a los chicos y a las chicas. Bueno, que presencialmente nosotros nos conocemos, conoceríamos a los chicos y a las chicas de la comisión. Un abrazo grande, cuídate mucho, gracias. Abrazo. Bueno, le agradecemos a Garrett, otra clase espectacular, como vieron, para abrir la cabeza, para pensar las cosas de otro lugar, para saber que en el mundo del trabajo hay una tensión constante, que requiere consensos, que requiere acuerdos, que requiere normas, que requiere actualizaciones. Nada viene de una creación espiritual, sino que viene de las relaciones de trabajo, de las relaciones económicas, de las relaciones de poder. Así que, nada, me parece que una clase buenísima hemos tenido hoy, con una perspectiva totalmente distinta a las que veníamos viendo y con una gran pregunta, ¿no? Que creo que sintetiza la participación de Garrett, ¿no? ¿Cuánto del avance y el desplazamiento de las cuestiones tecnológicas, de la informática, de la robótica, van a tener impacto en las cuestiones laborales, nuestras leyes, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de producir, nuestra forma de sentir y nuestra forma de relacionarnos? Así que queda abierta la pregunta, esperamos los comentarios, un comentario breve, una devolución breve que la pueden hacer incluso debajo del mismo video cuando lo subamos a la plataforma, así pueden seguir aprendiendo y pueden seguir viendo otras perspectivas con gente que nos va acompañando. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.